Bienvenidos a La Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de taqueros mexicanos que enfrentaron lo paranormal mientras trabajaban en sus puestos. Experiencias aterradoras en madrugadas silenciosas. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los taqueros mexicanos trabajan en horarios que la mayoría evita. Abren sus puestos cuando el sol apenas está saliendo o cuando la madrugada está en su punto más oscuro. Atienden a clientes noctámbulos que salen de antros, a trabajadores de turno nocturno que necesitan comida caliente antes de ir a casa, a personas solitarias que buscan compañía, aunque sea la breve conversación, mientras esperan sus tacos. Son testigos silenciosos de la vida nocturna de las ciudades. Ven lo que pasa cuando las calles están vacías, cuando solo quedan las sombras y los que no pueden o no quieren dormir. Algunos taqueros han aprendido que hay clientes que llegan a horas específicas, siempre pidiendo lo mismo, siempre pagando con cambio exacto, pero que cuando volteas para darle su orden, han desaparecido sin hacer ruido, dejando solo el dinero frío sobre el mostrador. O esquinas específicas donde han puesto sus puestos que tienen historial de accidentes fatales, donde conductores ebrios estrellaron contra postes, matando ocupantes, y donde ahora ocasionalmente ven a esas víctimas caminando por la banqueta, como si aún estuvieran vivas. Y calles donde los taqueros veteranos te advierten que nunca pongas tu puesto, porque algo malo pasó ahí, y los negocios no duran. La comida se echa a perder inexplicablemente rápido. Los clientes se sienten incómodos y no regresan. Hay taqueros que trabajan cerca de hospitales y que atienden a doctores y enfermeras de turno nocturno, pero que ocasionalmente sirven a personas con heridas graves que piden tacos con urgencia, y cuando preguntan si necesitan ayuda médica, el cliente señala el hospital, diciendo, «Vengo de ahí». Pero después, cuando verificas en el hospital, nadie con esa descripción fue atendido. Y madrugadas donde el taquero está preparando carne, cuando escucha su nombre siendo llamado desde la oscuridad. Voz que reconoce como familiar o amigo que murió años atrás. Voz que lo invita a dejar el puesto y caminar hacia las sombras. Me llamo Jesús, pero todos me conocen como Don Chucho. Tengo 52 años. He sido taquero durante 28 años. Tengo mi puesto de tacos al pastor en la esquina de Insurgentes y Querétaro en Ciudad de México, zona que conozco perfectamente, donde he servido a miles de clientes durante casi 3 décadas, donde he visto la ciudad cambiar, pero mi negocio permanece. Mismo lugar, misma esquina, mismos tacos que la gente ama. Mi horario es nocturno. Abro mi puesto a las 10 p.m. y cierro a las 6 a.m., atendiendo principalmente a gente que sale de bares, de trabajos nocturnos, trasnochados que necesitan algo en el estómago. Es horario duro pero rentable. La madrugada es cuando más se vende, cuando la gente tiene hambre de comida grasosa y satisfactoria. Durante todos estos años he tenido clientes regulares, gente que viene religiosamente, que conozco por nombre, que sé exactamente qué van a pedir antes de que abran la boca. Pero hay un cliente específico que ha estado viniendo durante los últimos 12 años, siempre a la misma hora exacta, 3:33 a.m., nunca un minuto antes o después, siempre pidiendo exactamente lo mismo, y que nunca, en 12 años, ha dicho una sola palabra más allá de su orden. La primera vez que vi a este cliente fue hace 12 años, una madrugada normal de martes. Había tenido noche tranquila, pocos clientes. Estaba limpiando mi plancha cuando escuché pasos acercándose. Miré el reloj, eran exactamente las 3:33 a.m. y vi a un hombre de como 35 años acercándose a mi puesto. Estaba vestido con traje gris, corbata. Se veía como oficinista o trabajador de corporativo,
aunque era hora extraña para alguien vestido así. Su cara era pálida, expresión seria, sin emoción. Se paró frente a mi puesto, me miró directamente a los ojos y dijo con voz plana: 4 tacos al pastor, sin cebolla, con extra cilantro y un refresco de cola. Le preparé su orden exactamente como pidió, se la entregué, él pagó con billete de 100 pesos, cambio exacto para su orden, tomó sus tacos y su refresco y se fue caminando por Insurgentes hacia el sur, sin decir gracias, sin expresión en su cara, solo se fue. Pensé que era cliente raro, pero nada más. Ciudad grande tiene todo tipo de gente. Pero exactamente una semana después, mismo día de la semana, martes, a las 3:33 am exactas, el mismo hombre apareció, vestido idéntico, misma expresión, ordenó exactamente lo mismo con las mismas palabras exactas, como si estuviera leyendo un guión. Pagó con cambio exacto, tomó su comida y se fue en la misma dirección. Esto continuó. Cada semana, mismo día, misma hora, misma orden, mismo comportamiento. Después de varios meses, intenté iniciar conversación. Le pregunté cómo estaba, de dónde venía, si trabajaba cerca. Él no respondió, solo me miró con sus ojos vacíos, repitió su orden, pagó y se fue. Otros clientes regulares notaron al hombre también. Algunos comentaban: ahí viene el robot, porque su comportamiento era mecánico, sin variación, sin humanidad aparente. Algunos bromeaban que tal vez era vampiro, que solo salía de noche, que nunca envejecía porque cada semana se veía exactamente igual. Pero yo empecé a notar cosas que no eran normales, cosas que iban más allá de ser simplemente cliente raro. Primero, el dinero que me daba. Los billetes de 100 pesos siempre estaban fríos, helados, como si hubieran estado en refrigerador, aunque los sacaba de su bolsillo del pantalón, donde deberían estar tibios por calor corporal. Segundo, cuando se iba caminando por Insurgentes, ocasionalmente yo lo seguía con la mirada, y siempre, sin falta, cuando llegaba a cierta distancia, como 100 metros de mi puesto, desaparecía. No doblaba en esquina, no entraba a edificio, simplemente ya no estaba, como si se desvaneciera en el aire. Tercero, intenté seguirlo una vez. Dejé mi puesto brevemente con mi ayudante cuidándolo y caminé detrás del hombre cuando se fue con sus tacos. Lo seguí manteniendo distancia, él caminaba con paso constante, mecánico, sin mirar a los lados, sin interactuar con nadie. Pero cuando llegó a esa distancia de 100 metros, frente a mis ojos, su figura empezó a volverse transparente y en segundos había desaparecido completamente. Los tacos que llevaba cayendo al suelo como si manos invisibles los hubieran soltado. Me acerqué al lugar donde había desaparecido. Era una esquina específica, crucero de Insurgentes con otra calle, y noté que había un memorial pequeño en el poste de luz. Un memorial viejo, descolorido, con una foto de un hombre joven, flores secas, velas consumidas. Me acerqué a leer. El memorial era para Ingeniero Roberto Salazar, 1975-2012, fallecido en accidente automovilístico en este lugar. La foto en el memorial era del hombre que compraba tacos cada semana, más joven en la foto, pero claramente la misma persona, misma cara, misma expresión seria. Había muerto en 2012, hace exactamente 12 años, en un accidente en esa esquina, y aparentemente su espíritu había quedado atrapado en su rutina, repitiendo su última noche cada semana, el mismo día que había muerto, martes, a la misma hora que solía comprar tacos, 3:33 am, ordenando exactamente lo que había ordenado esa última noche y después caminando hacia el lugar donde había muerto, donde desaparecía, donde su vida había sido interrumpida. Desde que descubrí la verdad, he continuado atendiéndolo cada semana, preparando sus tacos exactamente como los pide, aceptando su dinero helado, viéndolo desaparecer en la misma esquina. Ya no me asusta. Ahora siento compasión, tristeza de que está atrapado en un loop que no puede romper, repitiendo eternamente su última rutina. He intentado comunicarme con él de formas diferentes, dejando mensajes en su memorial, rezando por su alma e incluso hablándole directamente cuando viene a comprar, diciéndole que está muerto, que necesita descansar, que su familia probablemente lo extraña, pero él nunca responde, nunca muestra señal de escuchar, solo repite su orden, paga y se va, atrapado en su grabación eterna.
Otros taqueros veteranos de la zona me han contado historias similares, clientes fantasmas que vienen a horarios específicos, que ordenan lo mismo eternamente, que pagan y desaparecen. Es un fenómeno conocido entre los que trabajamos madrugadas. Sabemos que no todos nuestros clientes están completamente vivos, que algunos son memorias caminantes, espíritus repitiendo lo que amaban hacer en vida, y que nuestro papel es servirles como a cualquier cliente, porque incluso los muertos merecen tacos, merecen ese momento de normalidad que tanto amaban. Yo aprendí que cuando eres taquero nocturno, especialmente en ciudad grande como México, donde millones han vivido y muerto, donde las calles tienen siglos de historia y miles de historias personales, inevitablemente servirás a muertos junto con vivos, y que debes tratarlos con el mismo respeto, la misma dignidad, porque en su momento de necesidad, en su confusión eterna, buscan lo que conocen, buscan consuelo en tacos calientes y en rutinas familiares, y nosotros los taqueros somos parte de esas rutinas, somos un ancla a humanidad que perdieron. Me llamo Mario. Tengo 44 años. He sido taquero durante 18 años, principalmente en Guadalajara, moviéndome entre diferentes ubicaciones buscando mejores zonas, más clientes, mejores ganancias. Durante estos años he aprendido a identificar buenas esquinas, lugares con tráfico peatonal, cerca de bares o zonas de oficinas, ubicaciones que garantizan clientes constantes. Hace 5 años encontré lo que parecía ubicación perfecta, esquina de 2 avenidas principales en zona de oficinas y entretenimiento, justo donde trabajadores salían tarde y donde había varios bares que cerraban en madrugada. La esquina estaba libre, nadie tenía puesto ahí. Parecía oportunidad increíble que nadie más había tomado. Renté el espacio, instalé mi puesto de tacos de asada, invertí en equipo nuevo, buen trompo, plancha grande, todo lo necesario para operación seria. Abrí con optimismo, esperando hacer buen negocio en esa ubicación prime. Las primeras semanas fueron extrañas. Tuve menos clientes de lo esperado considerando la ubicación. Gente pasaba, miraba el puesto, pero muchos seguían caminando sin detenerse. Los que sí compraban frecuentemente comían rápido y se iban. Algunos mencionaban que el lugar les daba mala vibra, que se sentían incómodos comiendo ahí. Pensé que tal vez necesitaba tiempo para establecerme, para que la gente se acostumbrara a mi presencia, pero después empezaron problemas más serios, problemas que no podía explicar lógicamente. La carne se echaba a perder inexplicablemente rápido. Compraba carne fresca en la mañana, la preparaba apropiadamente, la mantenía refrigerada, pero para la noche, cuando abría mi puesto, la carne ya olía mal, estaba descolorida, como si hubiera estado días sin refrigeración. Perdí cargamentos completos de carne, tuve que tirar producto, perdiendo dinero constantemente. Mis empleados no duraban. Contraté varios ayudantes durante los primeros meses. Todos renunciaban después de pocas semanas, todos con excusas similares. Decían que sentían que alguien los observaba constantemente cuando trabajaban en ese puesto, que escuchaban susurros, que veían sombras moviéndose en su visión periférica, que simplemente no podían seguir trabajando ahí porque los estaba afectando mentalmente. Y yo mismo empecé a experimentar cosas. Mientras trabajaba en madrugada, frecuentemente escuchaba sonidos de accidente automovilístico, frenos chillando, metal chocando, vidrios rompiéndose, viniendo de la esquina donde estaba mi puesto. Pero cuando volteaba, no había nada, no había accidente, no había carros, solo tráfico normal. Ocasionalmente veía mujer joven caminando por la banqueta cerca de mi puesto, vestida con ropa que parecía de años atrás, siempre caminando en la misma dirección, siempre desapareciendo cuando llegaba a cierto punto. Y algunos clientes que venían me preguntaban si había visto a mujer que acababa de pasar, describiendo a la misma mujer que yo había visto, pero cuando les decía que sí, que la había visto desaparecer, me miraban asustados y se iban sin terminar sus tacos. Después de 3 meses operando con pérdidas constantes, con un estrés enorme, decidí investigar por qué esa esquina aparentemente perfecta estaba disponible, por qué nadie más la había tomado. Hablé con otros comerciantes del área, con taqueros veteranos que conocían la zona.
Me contaron la historia que nadie me había advertido antes. Hace 15 años, en esa esquina exacta donde yo había puesto mi negocio, había habido accidente terrible. Un camión de carga que transportaba material de construcción había perdido frenos bajando por la avenida, había entrado al crucero a velocidad excesiva, había golpeado varios vehículos, incluyendo un carro pequeño donde viajaba una familia joven, padre, madre y bebé. El impacto había sido devastador. El carro familiar había sido aplastado. Los 3 ocupantes habían muerto instantáneamente. Y desde entonces, esa esquina había sido maldita para negocios. Múltiples taqueros y otros comerciantes habían intentado establecerse ahí durante los años. Todos habían tenido problemas similares a los míos. Producto echándose a perder, empleados renunciando, sensación de presencia malévola, y eventualmente todos cerraban. Nadie duraba más de 6 meses. La mujer que yo veía caminando era la madre que había muerto en el accidente. Su espíritu aparentemente atrapado en la esquina, repitiendo sus últimos momentos, caminando hacia donde el impacto la había matado. Y los sonidos de accidente que escuchaba eran replay eterno del choque, manifestándose en aniversarios y ocasionalmente en noches cuando la actividad paranormal era fuerte. Los comerciantes me advirtieron que debía irme, que esa esquina estaba marcada, que nunca sería exitosa para negocio porque los espíritus de los que murieron ahí rechazaban presencia de vida, de normalidad. Querían que el lugar permaneciera vacío como memorial a su tragedia. Pero yo había invertido tanto dinero en instalar mi puesto, en equipo, en permisos, que no podía simplemente abandonar todo. Decidí intentar un enfoque diferente. En lugar de ignorar la historia, la abracé. Instalé un pequeño memorial en mi puesto, una foto de una vela encendida, un letrero que decía «En memoria de los que perdieron la vida en esta esquina», sin nombres específicos, pero reconociendo la tragedia. Empecé a hacer ofrenda cada noche antes de abrir, dejando 3 tacos preparados en un plato junto al memorial, para el padre, la madre y el bebé, una ofrenda simbólica para sus espíritus. Y cuando escuchaba los sonidos de accidente, cuando veía a la mujer caminando, les hablaba en voz alta, les decía que lamentaba lo que les había pasado, que esperaba que encontraran paz. No sé si fue coincidencia o si mi enfoque respetuoso hizo diferencia, pero las cosas mejoraron gradualmente. La carne dejó de echarse a perder tan rápido, los clientes empezaron a quedarse más tiempo, algunos incluso comentando que sentían la energía del lugar más tranquila, más pacífica. Los empleados todavía reportaban sentir presencias, pero ya no era opresivo, era más melancólico que terrorífico. Logré mantener el negocio durante 2 años en esa esquina. No fue un gran éxito, pero era sostenible, cubría costos y ganaba modestamente. Pero eventualmente decidí moverme a otra ubicación, no porque los fantasmas me corrieran, sino porque recibí una oportunidad mejor en zona diferente. Antes de irme, aumenté el memorial, dejé más permanente, instalando una pequeña placa en un poste cercano reconociendo a las víctimas del accidente, y dejé instrucciones con el siguiente comerciante que tomó la esquina, un vendedor de elotes, no taquero, sobre la importancia de respetar el lugar, de reconocer la tragedia, de hacer ofrendas ocasionales. Yo aprendí que hay ubicaciones en ciudad que están marcadas por tragedia, donde la muerte violenta dejó una cicatriz que nunca sana completamente, y que intentar hacer negocio en esos lugares sin reconocer la historia, sin respetar a los muertos, es invitar problemas. Pero cuando reconoces, cuando honras, cuando muestras que no has olvidado lo que pasó, los espíritus pueden aceptar tu presencia, pueden permitir que la vida continúe en lugar manchado por muerte. Como taqueros, buscamos mejores ubicaciones, esquinas con más tráfico, pero debemos investigar la historia, preguntar por qué ubicaciones aparentemente perfectas están disponibles, porque frecuentemente hay una razón, hay una historia oscura que otros han aprendido por experiencia que hace que el lugar no valga la pena. Y cuando encontramos esos lugares, debemos decidir si estamos dispuestos a coexistir con fantasmas, si podemos manejar el peso emocional y espiritual de trabajar en tierra manchada, o si es mejor buscar esquinas con historias más limpias, aunque sean menos convenientes.
Me llamo Doña Rosa. Tengo 58 años. He tenido puesto de tacos de canasta durante 32 años en Ciudad de México, ubicado cerca del Hospital General, sirviendo principalmente a doctores, enfermeras, familiares de pacientes, gente que necesita comida rápida y barata mientras lidian con emergencias médicas y visitas a seres queridos hospitalizados. Mi ubicación cerca del hospital siempre ha sido intencional. Sé que hospitales generan tráfico constante de gente que necesita comer, pero que no tiene mucho tiempo o dinero. Mis tacos de canasta son perfectos para eso. Económicos, rápidos, satisfactorios. Durante 3 décadas he servido a miles de personas en momentos difíciles de sus vidas. He visto gente llorando después de recibir malas noticias. He visto celebraciones cuando paciente sale bien de cirugía. He sido testigo silenciosa del drama humano que rodea hospitales. Pero hace 10 años empecé a notar patrón extraño. Clientes que venían a comprar tacos, que los comían con urgencia extraordinaria, que después me agradecían de formas excesivas, diciendo que mis tacos los habían sanado, que se habían sentido mejor inmediatamente después de comer, que era casi milagroso. Inicialmente pensé que exageraban, que estaban siendo amables, pero los comentarios continuaron, se volvieron más específicos, más imposibles de ignorar. Gente diciendo que habían tenido dolores terribles que desaparecieron después de comer mis tacos, que habían estado mareados o débiles y que mi comida los había revitalizado instantáneamente, que era como si mis tacos tuvieran propiedades curativas. Yo sabía que mis tacos eran buenos, había perfeccionado mis recetas durante décadas. Usaba ingredientes frescos, preparaba todo con cuidado, pero no eran mágicos, no eran medicina. Sin embargo, los testimonios continuaban, aumentaban, gente regresando específicamente para comprar los tacos que curan, trayendo familiares enfermos y pidiendo que preparara tacos especiales para pacientes en el hospital. Y después empecé a tener visitantes diferentes, clientes que claramente estaban muy enfermos, algunos con heridas visibles, otros pálidos y débiles, comprando tacos con desesperación, comiendo rápido y después desapareciendo. Algunos de estos clientes pagaban con dinero viejo, billetes de denominaciones que ya no circulaban, monedas antiguas, pero yo no me daba cuenta hasta después cuando contaba mi caja. Una noche, mujer mayor llegó a mi puesto. Estaba visiblemente enferma, piel amarillenta, manos temblorosas, respiración dificultosa. Me pidió 3 tacos con voz débil. Le preparé, los comió lentamente, con esfuerzo, y después me miró con lágrimas en ojos y me dijo, «Gracias, ahora puedo descansar», y se fue caminando hacia el hospital. Me preocupé por ella, pensé que tal vez necesitaba ayuda médica urgente, así que cerré mi puesto temporalmente y la seguí. Quería asegurarme de que llegara a emergencias. Pero cuando entró al hospital, en lugar de ir a recepción o emergencias, caminó directamente hacia el elevador, subió y yo la seguí desde distancia. Subió al 7º piso, área de cuidados paliativos donde pacientes terminales pasan sus últimos días. La seguí por el pasillo. Ella entró a habitación específica, número 714, y cuando llegué a la puerta y miré adentro, vi su cuerpo en la cama, conectada a máquinas, claramente inconsciente o en coma, y la mujer que había seguido estaba parada junto a la cama, mirando su propio cuerpo y después lentamente se desvaneció. Se integró con el cuerpo en la cama, desapareciendo completamente. Pregunté a enfermera sobre la paciente en habitación 714. Me dijo que era mujer de 67 años con cáncer terminal, que había estado inconsciente durante días, que su familia esperaba su muerte en cualquier momento. Le conté que había visto a mujer que parecía ser ella comprando tacos hace minutos. La enfermera me miró extraño. Me dijo que eso era imposible, que la paciente no había salido de esa habitación en semanas.
Regresé a mi puesto, confundida, perturbada, sin entender qué había presenciado. Pero horas después, una enfermera del hospital vino a mi puesto. Me dijo que la paciente de habitación 714 había fallecido pacíficamente hace una hora, que sus últimos signos vitales mostraron que había estado tranquila, sin dolor, como si hubiera encontrado paz antes de morir. Empecé a entender que algo más estaba pasando, que mis tacos, de alguna forma, estaban sirviendo no solo a los vivos, sino también a los espíritus de los enfermos y moribundos del hospital cercano, que salían de sus cuerpos en sus últimos momentos, buscando una última experiencia de normalidad, de placer simple, de comida que habían amado en vida antes de soltar completamente y cruzar al otro lado. Investigué más, hablé con personal del hospital que compraba en mi puesto regularmente, les conté mi teoría. Varios me confesaron que habían tenido experiencias similares, ver a pacientes que supuestamente estaban en cama apareciendo en cafetería o en estacionamiento pidiendo comida y después desapareciendo, proyecciones astrales o espíritus que salían brevemente antes de muerte final. Y me dijeron que mi puesto, específicamente, por estar tan cerca del hospital durante tantos años, había desarrollado reputación entre pacientes, que generaciones habían comido mis tacos durante visitas, durante esperas, durante momentos de estrés médico, y que mis tacos se habían convertido en símbolo de confort, de normalidad, de vida fuera de paredes del hospital. Así que cuando pacientes estaban muriendo, cuando sus espíritus empezaban a separarse de sus cuerpos, buscaban confort familiar, buscaban mis tacos una última vez antes de irse completamente y cruzar al otro lado. Desde ese entendimiento, he continuado mi trabajo con una nueva perspectiva, preparando cada taco con amor y cuidado, sabiendo que puede ser el último taco que alguien come, que puede ser el confort final que un espíritu necesita antes de cruzar. Ya no me asustan los clientes extraños, los que pagan con dinero antiguo, los que desaparecen, los que agradecen excesivamente. Entiendo que son almas en transición, buscando momento final de humanidad. He empezado a hacer ofrendas también. Cada día antes de abrir, preparo 3 tacos especiales. Los dejo en un altar pequeño que instalé en mi puesto, dedicados a todas las almas que han partido en el hospital cercano, ofreciendo confort incluso a aquellos que no pueden venir físicamente o espiritualmente a comprar. Los doctores y enfermeras del hospital conocen mi historia ahora. Algunos traen familiares de pacientes terminales a comprar mis tacos, diciéndoles que es comida especial, que traerá confort. No sé si realmente tengo poder curativo o si es solo fe que la gente pone en mis tacos, pero he visto suficientes testimonios, suficientes experiencias imposibles para creer que hay algo más, algo que no entiendo completamente, pero que respeto. Yo aprendí que la comida es más que sustento físico, es consuelo emocional, es conexión a memoria, es ancla a humanidad, y cuando preparas comida con amor, con dedicación, durante años en un lugar específico, esa comida absorbe significado más profundo, se convierte en símbolo, en medicina no del cuerpo, sino del alma, y que servir a los moribundos, incluso a los muertos, es un honor, es un privilegio, es una forma de ayudar en la transición más difícil que los humanos enfrentan. Como taquera cerca de hospital, mi trabajo no es solo vender comida, es proveer confort en momentos de sufrimiento, es ofrecer normalidad en medio de crisis médica, y ocasionalmente es dar a las almas que parten su último sabor de vida, su última conexión al mundo que están dejando, y eso es una responsabilidad que tomo seriamente, que honro con cada taco que preparo. Me llamo Ricardo. Tengo 36 años. He sido taquero durante 12 años. Tengo puesto de tacos de Suadero en Monterrey, ubicado en zona industrial, atendiendo principalmente a trabajadores de fábricas que salen en madrugada de turnos nocturnos, a camioneros que paran a comer antes de seguir viaje,
a guardias de seguridad de bodegas cercanas. Es zona relativamente solitaria durante la noche. No hay mucha vida nocturna. No hay bares o antros, solo fábricas, bodegas, oficinas cerradas y mi puesto de tacos iluminando esquina oscura. Trabajo de 9 p.m. a 5 a.m., atendiendo a quien necesite comer durante esas horas donde la mayoría duerme. Durante mis años aquí, he visto mucho: accidentes de trabajo, trabajadores exhaustos durmiendo en banquetas durante su break de comida, camioneros contando historias de carretera, guardias compartiendo avistamientos extraños durante sus rondas nocturnas. He desarrollado relaciones con mis clientes regulares. Conozco sus rutinas, sus problemas, sus vidas. Pero hay experiencia recurrente que he tenido durante los últimos 5 años que me perturba profundamente. Algo que comparto con varios de mis clientes, algo que nos une en miedo compartido que no discutimos abiertamente, pero que todos reconocemos cuando pasa. Ocasionalmente, durante madrugadas particularmente silenciosas, cuando estoy solo en mi puesto, sin clientes, solo esperando, escucho mi nombre siendo llamado desde la oscuridad. Voz clara, voz que reconozco pero no puedo ubicar. Voz de amigo o familiar, llamándome: Ricardo, ven aquí. Ricardo, ayúdame. Viniendo desde las sombras más allá de la luz de mi puesto. La primera vez que escuché la voz, hace 5 años, era como las 3 a.m. No había tenido cliente en hora. Estaba limpiando mi plancha cuando escuché voz que sonaba como mi hermano mayor, que vive en otra ciudad, llamándome desde dirección de callejón oscuro cerca de mi puesto. La voz decía: Ricardo, soy yo, ven, necesito hablar contigo. Instintivamente di pasos hacia el callejón, hacia la voz, pero algo me detuvo. Sensación en mi estómago de que algo estaba mal, que no debía ir. Me detuve en borde de luz de mi puesto, mirando hacia oscuridad del callejón, y la voz continuó, ahora más insistente, casi suplicante. Ricardo, por favor ven, estoy herido, necesito ayuda. Tomé mi celular, llamé a mi hermano, él contestó desde su casa, confundido por llamada de madrugada, preguntándome si todo estaba bien. Le pregunté si acababa de estar cerca de mi puesto. Él dijo que no, que estaba en su cama, que qué pasaba. Le dije que nada, que había sido error, y colgué. La voz desde el callejón se detuvo cuando hice la llamada. Silencio total regresó, como si presencia en la oscuridad supiera que había verificado que no era realmente mi hermano. No me atreví a investigar el callejón. Me quedé en mi puesto, bajo mi luz, con sensación de que había evitado algo peligroso. Días después, un cliente regular, guardia de seguridad de bodega cercana, vino a comprar tacos, y sin que yo mencionara nada, él me contó su experiencia similar. Había escuchado voz de su hijo llamándolo desde zona oscura mientras hacía su ronda. Había estado a punto de ir a investigar cuando recordó que su hijo estaba en casa, no podía estar ahí, y había regresado rápidamente a área iluminada. Empezamos a comparar experiencias, él y yo. Después otros clientes se unieron a la conversación, varios reportando haber escuchado voces familiares llamándolos desde la oscuridad en esta zona industrial durante madrugadas, voces que los invitaban a salir de áreas iluminadas, a entrarse en sombras, con promesas de ayuda o con súplicas desesperadas. Un trabajador de fábrica nos contó que compañero suyo había seguido la voz hace 2 años, había escuchado a su esposa llamándolo desde un estacionamiento oscuro, había ido a investigar y lo habían encontrado horas después inconsciente, golpeado y asaltado. Dijo que no recordaba qué había pasado, solo que había seguido la voz de su esposa hacia la oscuridad y después todo se había vuelto negro. Empezamos a teorizar sobre qué era la voz. Algunos pensaban que eran asaltantes usando táctica psicológica, grabaciones o imitaciones para atraer víctimas a zonas oscuras donde podían atacar sin testigos. Otros pensaban que era algo más antiguo, que la tierra donde construyeron esta zona había sido cementerio no oficial hace siglos, donde enterraban a marginados, a criminales, a pobres sin recursos para entierro apropiado,
y que sus espíritus inquietos usaban cualquier medio para atraer a los vivos hacia ellos, usando voces como señuelos. Independientemente del origen, todos los trabajadores nocturnos de la zona conocemos la regla: nunca seguir voz familiar que te llama desde la oscuridad. Nunca salir de la luz hacia las sombras sin verificar primero. Siempre mantener celular a la mano para confirmar que la persona cuya voz escuchas está realmente donde debería estar, no donde la voz sugiere que está. He desarrollado protocolo con mis clientes regulares. Cuando alguno escucha la voz, inmediatamente viene a mi puesto, que se convierte en zona segura, lugar iluminado con gente, donde compartimos la experiencia. Nos confirmamos mutuamente que no estamos locos, que lo que escuchamos es real, pero peligroso, y esperamos juntos hasta que la sensación de presencia pasa. La voz no aparece todas las noches, es intermitente. A veces pasan semanas sin que nadie la escuche. Después hay noches donde múltiples personas la reportan simultáneamente en diferentes puntos de la zona industrial. No hemos encontrado patrón que prediga cuándo aparecerá. Solo sabemos que cuando está activa, debemos estar alertas, debemos resistir la tentación de investigar, debemos quedarnos en la luz y seguridad. He perdido clientes por esto, gente que trabajaba en la zona pero que después de experiencias con la voz, pidieron transferencias, cambiaron turnos a diurnos, hicieron lo que fuera necesario para no estar en la zona industrial durante madrugada. Y no los culpo. El terror de escuchar la voz de un ser querido llamándote, sabiendo que no puede ser real, la tensión de resistir el impulso de ayudar, el miedo constante de que tal vez un día no resistirás y seguirás la voz hacia tu daño, es un peso psicológico enorme. Yo aprendí que zonas industriales, especialmente aquellas construidas sobre tierras con historias oscuras, con pasados de muerte y sufrimiento, tienen peligros que van más allá de lo físico, que la oscuridad no solo esconde criminales humanos, sino también presencias que usan psicología, que explotan el amor y preocupación que sentimos por familiares para atraernos hacia el daño, y que trabajar madrugadas en estos lugares requieren no solo vigilancia física, sino también fortaleza mental para resistir manipulaciones sobrenaturales. Como taquero en zona industrial, mi puesto no es solo negocio, es refugio. Es luz en la oscuridad literal y metafórica. Es lugar donde los trabajadores nocturnos pueden reunirse, compartir experiencias, sentirse menos solos contra los peligros que acechan en las sombras. Y esa responsabilidad, ese papel como guardián no oficial de esta esquina, es algo que tomo tan seriamente como preparar buenos tacos.